Pasa a vosotros, soy Sirán, y este es un compilado de varias evidencias extrabíblicas acerca de Jesucristo histórico. El mismo video tiene los minutos y segundos documentados en la descripción, para su fácil acceso y entendimiento. Un abrazo grande. Existió Jesucristo histórico, y esta es una de las pruebas. Luciano de Samosata, un humorista que vivió del 120 al 180, conocido como Luciano el Sátiro, se burlaba diciendo: el hombre que fue crucificado en Palestina por haber introducido este nuevo culto al mundo. Aún más, el primer legislador que ellos tuvieron les persuadió de que todos ellos eran hermanos, después de haber transgredido una vez por todas, negando los dioses griegos y adornando a aquel sofista crucificado y viviendo bajo sus leyes. Esto está en la obra de Luciano de Parsins Peregris. Suetonio, historiador romano que vivió del 70 al 140, oficial de la corte en tiempos de Adriano, dice: hizo expulsar de Roma a los judíos, excitados por un tal Cresto, o Cristo, provocaban turbulencias. Esto se puede encontrar en el libro Los 12 Césares, página 423 del siguiente link. También escribió: el castigo ordenado por Nerón recayó sobre los cristianos, una clase de hombres entregados a una superstición nueva y perjudicial. Flavio Josefo, historiador que vivió del 37 al 100, fariseo a los 19 años, en una cita dice: ahora, había alrededor de este tiempo un hombre sabio, Jesús, si es que es lícito llamarlo hombre, pues era un hacedor de maravillas, un maestro tal que los hombres recibían con agrado la verdad que les enseñaba. Atrajo así a muchos de los judíos y de los gentiles. Era el Cristo, y cuando Pilato, a sugerencia de los principales entre nosotros, le condenó a ser crucificado, aquellos que le amaban desde un principio no le olvidaron, pues se volvió a aparecer y vivió entre ellos al tercer día, exactamente como los profetas lo habían anticipado, y cumpliendo otras 10.000 cosas maravillosas respecto de su persona, que también habían sido preanunciadas. Y la tribu de cristianos, llamados de este modo por causa de él, no ha sido extinguida hasta el presente. Pueden encontrar esto en el libro Antigüedades, en esta sección, o en el siguiente link del mismo libro en la página 18. Flavio Josefo no solo nombra a Jesús como el Cristo, sino que también nombra a Santiago, su hermano. Esta es la referencia, y en tal dice: pero el más joven, Ananus, que como dijimos recibió el sumo sacerdocio, era de disposición atrevida y excepcionalmente osado. Siguió el partido de los saduceos, que son los más severos en el juicio entre todos los judíos, como ya lo hemos demostrado. Como Ananus fuese de tal disposición, pensó que ahora tenía una buena oportunidad, como Festo estaba ahora muerto, y Albino estaba todavía en camino. Así que reunió un concilio de jueces y atrajo ante este el hermano de Jesús, el así llamado Cristo, cuyo nombre era Santiago, junto con algunos otros, y habiéndolos acusado de infracciones de la ley, los entregó para que fuesen apedreados. Acá les dejo un link de un artículo de Jesús según Josefo y la referencia de donde dice esto. Plinio el Menor, o Plinio el Segundo, nació en el 61 después de Cristo. Fue sobrino e hijo adoptivo de Plinio el Viejo, el cual escribió el libro Historia Natural, en donde se recopilan conocimientos científicos de la época. Plinio el Menor fue gobernador de Bitinia, en Asia Menor. Una de sus labores consistía en torturar cristianos y matarlos en caso de que demostrasen verdadera fidelidad al cristianismo. En su momento se enfrentó a un problema con esto, ya que explica al gobernador en una carta que había estado matando hombres, mujeres, niños y niñas. La tarea se hacía tan tediosa que ya estaba cansado, y su duda era de cómo debería tratar a los cristianos, ya que la cantidad de gente a torturar se hacía bastante. Lo primero que hacía era pedirles que se inclinasen ante la estatua de Trajano. Prosigue contando que también los hizo maldecir a Cristo, algo a lo que no puede inducirse a ningún verdadero cristiano. Cuando los enjuiciaba, cuenta que afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera, y que allí cantaban en versos alternados un himno a Cristo como un dios, y que se sometían a un juramento solemne, y no a hechos malvados de ninguna clase, sino más bien a nunca cometer fraude, robo, adulterio, a nunca falsear su palabra, ni a negar algo que se les fuera confiado cuando fueran llamados a dar cuenta de ello. Talo, el historiador, es uno de los primeros escritores no judíos que menciona a Cristo. Escribió entre el 30 y el 50 después de Cristo. Evidencia de esto son citas de otros escritores, como Julio Africano, que en el 221 se refiere a lo dicho por Talo, y dice así: esta oscuridad, Talo, en el libro tercero de su historia, la llama, como parece sin razón, un eclipse de sol, porque los hebreos celebran la Pascua el día 14 según la luna, y la pasión de nuestro Salvador falla el día anterior a la Pascua. Pero un eclipse de sol tiene lugar solo cuando la luna se pone debajo del sol, y no puede suceder en ningún otro momento, sino en el intervalo entre el primer día de la luna nueva y el último de la vieja, es decir, en su unión. ¿Cómo se supone que sucederá entonces un eclipse cuando la luna está casi diametralmente opuesta al sol? Con esta referencia podemos ver que lo relatado por el Evangelio, la oscuridad que hubo de repente, sí sucedió, aunque los escépticos lo llaman como un eclipse atípico. Esto está en el siguiente link, fragmento 18, casi lo último de la página.
Tertuliano era un jurista y teólogo de Cartago. En una defensa al cristianismo en el 197, delante de las autoridades romanas de África, hizo mención al intercambio de cartas entre Tiberio y Poncio Pilato, y dice así: según Tiberio, en aquellos días el hombre cristiano hizo su entrada en el mundo, habiendo él mismo llegado a convencerse de la verdad de la divinidad de Cristo. Presentó el asunto ante el Senado, con su propia decisión en favor de Cristo. El Senado, por no haber él mismo dado su aprobación, rechazó la proposición de este. César se mantuvo firme en su posición, amenazando con descargar su ira contra los acusadores de los cristianos. Esto se encuentra en el libro Apología de Tertuliano en esta sección, y en el siguiente link que ya está en la página 156. Marabar Serapio, del cual se preserva en el Museo Británico una carta que le escribió a su hijo en el 73, en la cual una de las frases fue: ¿qué ventaja tuvieron los judíos al ejecutar su sabio rey? El link de referencia es el siguiente. Cornelio Tácito, que nació entre el 52 y 54, fue gobernador de Asia y es reconocido como el historiador más grande de la Roma antigua. Su obra más reconocida, Los Anales, cubre desde la muerte de Augusto en el 14 hasta la muerte de Nerón. Nerón, por razones que desconocemos, un día se levantó y mandó quemar Roma por 5 días. En aquel entonces, por confundir la Santa Cena de los cristianos con sangre y carne reales, se pensaba que estos mismos eran caníbales y cometían atrocidades, y Tácito dice: en consecuencia, para deshacerse de los rumores, Nerón culpó e infligió las torturas más explícitas a una clase odiada por sus abominaciones, quienes eran llamados cristianos por el populacho. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, sufrió la pena máxima durante el reinado de Tiberio, a manos de uno de nuestros procuradores, Poncio Pilato, y la superstición muy maliciosa, de este modo sofocada por el momento, de nuevo estalló no solamente en Judea, la primera fuente del mal, sino incluso en Roma. Esta es la imagen del pasaje en latín, y acá dejo dos referencias. Este es un hallazgo arqueológico que data entre el 85 y 95. La inscripción dice: Alexámenos adora a su dios, y muestra a un hombre adorando a otro, el cual está colgado en una cruz romana. A buen entendedor, pocas palabras. Este perfil de TikTok niega la existencia de un Jesús histórico. Este es su primer argumento. Pero ¿cuándo nació Jesús? En realidad, ni los cristianos lo saben. ¿Estás diciendo que no saber la fecha exacta que nació un personaje histórico implica que este no existió? ¿Sabemos la fecha exacta del nacimiento de Sócrates, Cornelio Tácito o Platón? En realidad solo tenemos un aproximado y eso no implica que Sócrates no haya existido. Pero ojo, te entiendo. Por unos meses se perdió mi partida de nacimiento y pensé, bueno, a lo mejor no nací. Lo mejor de todo es que tú mismo te contestas y descubres una fecha más exacta para Jesucristo que para Sócrates o Platón. Según los evangelios, Jesús nació durante el reinado de Herodes el Grande, pero este murió poco después de la masacre de los santos inocentes. Según los datos del historiador Flavio Josefo, Herodes el Grande murió en el año 750 después de Roma, por lo que Jesús debió haber nacido antes de ese año. Debió haber nacido en el 749 después de Roma, 4 años antes de lo calculado por Dionisio. Así que Jesús nació en el año 4 antes de Cristo. Miren esa sonrisa, si está defendiendo el punto mejor que yo. Su siguiente argumento es este. Plinio el Joven. En esta carta habla de los cristianos, de cómo los ha castigado y cómo ha procedido contra ellos. El texto solo se enfoca en este grupo de personas que se autodenominan cristianos, pidiendo Plinio instrucciones de cómo tratarlos y procesarlos. Recortaste un poco el texto. Viendo mi video sobre el tema, vamos a ver la parte que te falta. Cuando los enjuiciaba, cuenta que afirmaban, sin embargo, que toda su culpa o error consistía en que tenían el hábito de reunirse en cierto día fijo antes de que amaneciera, y que allí cantaban, en versos alternados, un himno a Cristo como un dios. Ergo, no era que nadie hablaba de Jesucristo. Al contrario, miles de personas hablaban del mismo y llegaban a afirmarlo incluso hasta la muerte. Plinio tampoco dice algo como el ficticio Jesucristo, sino que podemos entender que él mismo presupone que el mismo Cristo es un personaje contemporáneo de la época. Testigos de Jehová, mormones, católicos, protestantes, evangélicos, luteranos y muchos más. El hecho de que existan estos grupos no significa que los principios en los que creen sean reales. Curiosamente solo nombra grupos de quienes creen en Jesucristo histórico, pero fijamos que nombró alguno distinto, como los atenienses, los nórdicos o los budistas. Todos estos grupos iniciaron en algún punto de la historia, y ahí es donde falla tu contraargumento, ya que deberías dar una explicación más plausible y con mayores evidencias aceptadas en el primer siglo acerca del inicio del cristianismo, y es por eso que no se encuentran historiadores que nieguen a Jesús histórico. Este es el método que utilizan los historiadores para probar que una hipótesis es cierta. Esto se puede encontrar en el libro Justifying Historical Description de C.V. and McCullough. Usted no es que tenga una duda intelectual de Jesús histórico, simplemente no quiere creer que este exista.